Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de mediciones eléctricas. Cuando yo hago una medición eléctrica, siempre hay un error presente y ese error es la diferencia que hay entre el valor leído y el valor real. Esto se puede hacer tan pequeño como sea posible, pero siempre existe un error. Para definir los instrumentos se define un parámetro que se llama clase, que es el error absoluto que tiene el instrumento a fondo de escala. O sea, dividido el valor máximo de la escala y multiplicado por 100, porque en general se da en por ciento. Las normas generales para tomar medidas eléctricas son, primero tengo que seleccionar, digamos, qué tipo de corriente voy a medir, si es corriente alterna o corriente continua. También tengo que definir el campo de medida, porque si yo voy a medir con un voltímetro que tiene una escala, por ejemplo, de 0 a 300 volts de continua, voy a medir una pila de 1,5 volts, probablemente no tenga mucha precisión. La clase es el parámetro que definimos antes, que es el error que tiene el instrumento a fondo de escala. Después tengo que archivar los valores, o sea, tengo que anotarlos, tengo que llevarlos a un lugar para que después los pueda analizar. Y periódicamente se deben controlar los instrumentos de medida, chequearlos si están en clase, digamos, dentro de la clase que dice el fabricante. Tenemos dos tipos de instrumentos. Los instrumentos analógicos, que poseen, digamos, en el frente del instrumento, o para indicar, digamos, la magnitud a medir, tienen una aguja que se desplaza sobre una escala y de esa forma me da el valor que yo mido. Y los instrumentos digitales, que en general se utilizan como instrumentos portátiles y ya me indica acá un valor, digamos, a través de números o dígitos. O sea, estos se utilizan para instrumentos portátiles y los anteriores para, o sea, el analógico normalmente se utiliza para tableros, porque yo en un tablero, si tengo muchos instrumentos, más de 10 por ejemplo, o 10 líneas de salida, con echar un vistazo, digamos, veo la posición de las agujas y me puede decir a grosso modo si todo está normal o no. Los instrumentos digitales utilizan para mostrar en el display, primero un amplificador que me amplifica, digamos, el valor que yo estoy obteniendo, y después un conversor analógico digital que manda los números al display. El otro tipo de instrumentos son los de bobina móvil. La bobina sería esta parte en rojo, y acá tengo un campo magnético que está provisto por este imán, y hay en general un resorte helicoidal que está por un lado fijo al instrumento y por otro lado a la bobina. Y por otro lado a la bobina entra la corriente por un lado y sale por el otro. Vamos a ver ahora cómo funciona. Acá tendría representada la bobina cortada. Entonces, cuando circula corriente por la bobina, se produce, digamos, al estar en presencia de un campo magnético, se produce una fuerza como si fuera un motor, y esto, si no tuviera este resorte, giraría, pero acá va a girar hasta que se equilibran las fuerzas, digamos, la fuerza que produce la bobina de rotación y la fuerza mecánica que produce el resorte. Entonces, en ese momento, en una escala, yo puedo, en una escala graduada, puedo leer, digamos, la magnitud de la corriente que está pasando por la bobina, porque va a ser proporcional a la fuerza mecánica que produce de giro sobre la bobina. Los instrumentos de bobina móvil por lo general tienen
posición de funcionamiento, o sea, en el frente del instrumento aparece un símbolo. Si aparece un A, este símbolo, A mayor que 90 grados, son para esta posición, ¿no es cierto?, dentro de los tableros, posición vertical, posición para ángulos menores de 90 grados y posición horizontal. También aparece el sistema de medida con el que va a medir, con el que mide el instrumento. El de bobina móvil es este sistema. El de bobina móvil con convertidor incorporado, convertidor electrónico, es este símbolo, y el electrodinámico es este. El de inducción, este es el bimetálico. Este es de bobina móvil con rectificador. Este es de hierro móvil. Y este tiene la ventaja que puede medir hasta más de 300 amperes en continua y en alterna. Los ferrodinámicos, ¿no es cierto?, que tienen un hierro para que no es igual que el electrodinámico, pero tienen una protección y están sobre un núcleo de hierro. Los de inducción y los de láminas vibrantes. Y también aparece un símbolo que da más detalles, digamos, dentro de todos estos símbolos. Este es el de corriente continua, corriente alterna, ambas corrientes, trifásico. Pero hay uno que es muy importante, que la tensión de ensayo del instrumento o prueba es la tensión que el instrumento resiste, digamos, en kilovolt. O sea, si acá aparece un 1, quiere decir que este instrumento tiene una tensión de ensayo de 1 kilovolt, o sea, 1000 voltios. Los instrumentos que el instrumento mide en continua, pero pueden colocarse en alterna, tienen un rectificador. O sea, acá entraría la entrada de la señal de alterna, se rectifica y en el instrumento se mide esa corriente. Los instrumentos de bobina móvil con convertidor electrónico, o sea, el convertidor electrónico convierte la frecuencia a corriente continua y entonces se le llama frecuencímetro. Cuando el convertidor convierte el ángulo, ¿no es cierto?, el ángulo de fase, el ángulo entre la tensión y la corriente, a continua, se llama fasímetro. Después están los instrumentos de hierro móvil. Estos tienen una bobina, acá esta bobina fija, por donde entra la corriente y sale, y acá hay una lámina de hierro que está fija a la bobina y otra lámina de hierro que es móvil y está fija a la aguja. Entonces, cuando circula corriente por esta bobina, se produce un campo magnético, se magnetizan ambas láminas con la misma polaridad, por lo tanto se produce un rechazo, ¿no es cierto?, de esta lámina móvil, pero se va a mover hasta que se equilibre su fuerza con el resorte antagónico, como en los anteriores, y en una escala graduada me indica el valor que estoy midiendo, que va a ser proporcional a la corriente. Después están los instrumentos electrodinámicos, que tienen en general 2 bobinas, o sea, una bobina gruesa, digamos, o sea, que va en serie en el circuito a medir, o sea, entramos por un lado y salimos por el otro, y otra bobina móvil, ¿no es cierto?, que es de hilo mucho más fino porque tiene mayor resistencia, porque está conectada en paralelo en el circuito a medir. Entonces me dan en general, acá en la escala, me da, digamos, o sea, una magnitud proporcional a la corriente que circula por la bobina fija y a la fuerza que produce la tensión en la bobina móvil. Por lo tanto, es muy útil para medir potencia. Y después, para medir energía, en general se utilizan los instrumentos de inducción, en donde hay un disco, ¿cierto?, que puede girar, digamos, entre 2 pivotes, y tengo por un lado una armadura acá que tiene una bobina, que es la bobina amperemétrica más gruesa, que toma acá en serie. Si esta es la línea, la fase, y este es el neutro, o sea, fíjense que toma acá en la línea, o sea, en la fase, circula la corriente y después ya directamente va a la carga esa corriente. Y por otro lado tengo una bobina,
¿no es cierto?, de muchas vueltas y de hilo fino que va en paralelo. O sea, acá este es un puente, entonces está conectada acá la bobina más finita en paralelo, gira acá y sale acá al neutro. Es un puente, acá entra el neutro, ¿no es cierto? O sea que está conectada entre la fase y el neutro. Y este es un imán, digamos, para hacerle de freno para poderlo calibrar al instrumento. Y acá me indica la cantidad de vueltas, por lo tanto me está indicando, digamos, una magnitud proporcional a la corriente, proporcional a la tensión y proporcional al tiempo. Por lo tanto, mide energía. En la realidad tiene esta forma, digamos, o sea, tiene la bobina amperométrica acá abajo, la azul, y la bobina voltimétrica acá arriba, sobre el disco, y acá está el imán, ¿no es cierto? Y acá está la regulación del imán, lo puedo acercar o sea, frenarlo más al disco, más o menos, y acá está la bornera, donde se conecta, digamos, entra con la línea y el neutro, y se sale para la casa con la línea y el neutro. Después están los instrumentos térmicos que utilizan, digamos, dos elementos que tienen distintos coeficientes de dilatación que están pegados. Entonces, al estar pegados y se les hace pasar la corriente por ellos, como uno tiene, por ejemplo, acá en este caso el azul tiene mayor coeficiente de dilatación, entonces se curva. Al estar pegados curva al rojo, y esta curva se puede señalar, digamos, se puede adosar a una aguja e indicar sobre una escala. En general vienen en forma circular estos, pero la ventaja es que miden tanto corriente continua como corriente alterna y hasta 1000 Hz. Y lo que miden es el valor medio de la corriente. Entonces, en los circuitos donde hay muchas fluctuaciones, por ejemplo, se utilizaba mucho en los vehículos para el amperímetro, el voltímetro, donde hay muchas fluctuaciones, depende de las vueltas del motor. Se utilizan estos instrumentos que tienen un tiempo de accionamiento que, o sea, a veces llega hasta 10 minutos, entonces las fluctuaciones no se ven.